espirituales. Y bueno, vamos a comenzar esta semana. Quienes pudieron estar viendo lo que hicimos, bueno, lo que hicieron, porque la verdad yo no hago nada en Instagram, lo que han hecho las mujeres que están detrás de todo este tema, y estuvimos hablando del sufrimiento. En las semanas anteriores estuvimos aprendiendo sobre el perdón, y el perdón decíamos que es algo con lo que convivimos todas a diario, ya sea desde el papel de ofensoras o del papel de ofendidas. Es un tema que nos toca absolutamente a todas, ¿no? Ninguna de nosotras podemos decir, el perdón no aplica a mi vida. Y de la misma manera, el sufrimiento es un tema con el que todas, día a día, por periodos más largos, por periodos más cortos, todas enfrentamos el sufrimiento. Así que yo pienso que es un tema de vital importancia, pienso que es un tema que no podemos pasar por alto. Por eso yo esta semana que supe que el tema de Instagram era el sufrimiento, hablé con las chicas y les dije, vamos a hablar del sufrimiento, vamos a enfocarnos en el sufrimiento. Así que quizás algunas de las cosas que yo les vaya a compartir hoy la hayan leído en el Instagram, y ojalá digan, eso lo leí en el Instagram, porque esa es la idea de que los jueves sean ese momento en el que todo lo que aprendimos durante la semana virtualmente podamos traerlo y como familia aprender. Como saben, al final del servicio, al final de la charla, vamos a tener un tiempito de preguntas, aún de compartir, de cómo quizás Dios usó este tema para hablarnos a nuestra vida. Así que las invito a que podamos hacer seguimiento. Bueno, vamos a hablar del tema del sufrimiento, como les decía, y yo quiero hacer un paréntesis antes de arrancar en el tema precisamente. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo, las más viejitas me dirán si estoy bien o si me equivoco. Las más viejitas nos daremos cuenta, y muchas veces hemos dicho, estamos en una generación donde abunda el drama, ¿verdad? Donde abunda que todo es un problema, todo es un sufrimiento. Salí a hacerme la uña y se me dañó, que creo que le ha pasado a todas, o nos ha pasado a todas. Y eso ya es un drama, eso ya es un problema, eso es una situación que, uy, no, qué sufrimiento, se me rompió la uña. Se me quedó el carro sin batería, es otro drama. Entonces, hoy queremos bajar a la realidad de lo que es el sufrimiento real, y que nos podamos examinar también a la luz de la palabra todas aquellas veces que quizás sobredimensionamos nuestras situaciones cotidianas y nos enfocamos más en esas situaciones que en ser agradecidas y tener contentamiento. Pero hoy sí vamos a hablar específicamente del sufrimiento, esa sensación o ese periodo en la vida en el que sentimos un dolor profundo, en el que algún familiar se nos enferma muy gravemente, algún hijo tiene una enfermedad, un accidente, en el que quizás quedamos sin trabajo y se pierde el sustento de toda la familia. Estemos haciendo referencia a esos momentos que traen crisis a nuestra vida, crisis a nuestra familia, que muchas veces aún mueven el fundamento sobre el cual estamos plantadas. Entonces, cuando estemos hablando de sufrimiento, vamos a hacer referencia a eso. Y yo estuve buscando en el diccionario cuál es la definición de sufrimiento, y de verdad me pareció, primero, larga, y segundo, me pareció muy técnica. Y yo siento que cada una de nosotras que estamos aquí, si yo les preguntaría qué es el sufrimiento, me podrían decir, es dolor, es angustia, es esa ansiedad que uno siente. Bueno, vamos a hablar del sufrimiento con el concepto que cada uno tiene, que yo sé que es el correcto, es ese momento duro en nuestra vida, por el cual ninguna quisiéramos pasar, pero que tristemente o paradójicamente todas vamos a pasar o todas pasamos, porque el sufrimiento no es algo que hace una distinción entre ricos y pobres, no hace una distinción entre más espirituales o menos espirituales, entre personas que aman a Dios o personas que no aman a Dios. El sufrimiento nos toca a todos, y quizás la pregunta no es ¿será que voy a sufrir? Más bien debería ser ¿cuándo voy a sufrir? Porque el sufrimiento es algo a lo que no podemos escapar. Tanto la vida como el sufrimiento son inseparables. Yo digo que son como primas hermanas, ¿verdad? Desde el momento que nacemos a través del sufrimiento de nuestras mamás. Yo no sé si ustedes se lo habían puesto a pensar, pero yo armando esta enseñanza pensé, aún cuando yo nací, le causé sufrimiento a mi mamá. Sufrimiento físico, pero sufrimiento al fin, ¿verdad? Entonces, la vida desde nuestro primer momento, desde nuestro primer respiro,
abarca a veces sufrimiento. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿quién de ustedes no ha tenido un episodio de tristeza? ¿Quién de ustedes no ha tenido un episodio de dolor? Estoy segura que todos me dirían, yo sí pasé un momento de sufrimiento. O más aún, quizás muchas de ustedes, de estas 55 mujeres que hoy están conectadas, estén ahora mismo pasando un momento de sufrimiento, un momento de dolor, un momento de angustia. Las enfermedades muchas veces, las pruebas, las crisis económicas. Y no importa las precauciones que podemos tomar. En este tema del COVID yo me he dado cuenta que no es el que más se cuida, sino es el que Dios decide cómo va a ser su vida o por los procesos que va a pasar. No nos podemos poner un caparazón contra el sufrimiento como para que el sufrimiento nos vea y nos diga, ahí está Mayra, pero Mayra tiene el cobertor contra el sufrimiento, no voy a llegar. No, todos de una manera u otra vamos a llegar a tener ese momento de sufrimiento. Y no importa de dónde provenga. Ahorita vamos a ver cuáles son las fuentes del sufrimiento, de dónde puede surgir el sufrimiento. Pero yo quiero que estemos en la palabra, las que tengan, he visto mucha gente con Biblia y con anotador, y eso me parece muy valioso. En Isaías 53:3 dice así, hablando de Jesús, ¿verdad? Hablando del Mesías, dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Acá Isaías está hablando proféticamente de Jesús, que en muchas partes de la Biblia se lo llama el siervo sufriente. Jesús tiene ese nombre, siervo sufriente. Alguien que no solamente sufrió en su físico, no solamente sufrió dolor de la cruz, no solamente sufrió dolor de los golpes que le dieron, sufrió el dolor de la separación de su Padre. Por eso Jesús es nuestro ejemplo en absolutamente todo, y es alguien que vivió mucho más lo que nosotros hoy podemos estar viviendo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando ven las noticias, cuando escuchan temas como el aborto, temas como asesinatos, el corazón nuestro se nos duele porque nos duele ver el pecado en el mundo y eso nos causa sufrimiento. Pues ahora imagínense al Dios Santo, que nunca había tenido relación cercana ni había contemplado el pecado de esa manera tan cercana, en esa cruz colgado, la santidad de él se encontró con el pecado y ese fue el dolor más fuerte que Jesús pudo sufrir. Así que nosotros no tenemos a alguien, como dice su palabra, que no pueda compadecerse de nosotros, porque él fue probado en absolutamente todo. A diferencia de nosotros, no pecó, no desobedeció, pero sí fue probado en todo. Por eso, nuestros ojos deben estar puestos en Jesús y tenemos que estar nuestros ojos puestos en ese Padre amoroso, que no nos tira a las pruebas, sino que Él primeramente pasó las pruebas y nos enseña a través de su palabra cómo enfrentar cada situación. Y el sufrimiento es una de las tantas situaciones, pero en cada etapa de nuestra vida nosotros tenemos que ver cómo vivió Jesús esto que yo hoy estoy pasando, porque su palabra lo dice y yo lo creo, que Él vivió todo lo que nosotros podemos estar viviendo. Así que si el Hijo Santo de Dios, el varón perfecto, pasó sufrimiento, ¿qué nos asegura o qué nos hace pensar a nosotras que no vamos a pasar por sufrimiento? Pensar que no vamos a pasar por sufrimiento es una incoherencia y es estar centradas en nosotras mismas. Por eso lo importante es de tener un corazón humilde, como lo estamos aprendiendo en la iglesia, el tema de los pobres de espíritu. Si yo estoy enfocada en mí misma, no voy a poder ver el sufrimiento de la manera que Dios quiere que lo vea. Y el sufrimiento no va a producir en mí lo que Dios quiera que ese sufrimiento produzca. Así que ahora nos vamos a enfocar en las causas del sufrimiento. Ya sabemos, vamos a sufrir, no hay manera de escaparnos, pero ¿de dónde surge? ¿Cuáles son las causas del sufrimiento? Y dejamos claro que el sufrimiento es una condición de la raza humana. Entonces vamos a enfocarnos en las causas del sufrimiento, las que están anotando. Pero antes yo quiero dejar algo muy claro
que muchas veces podemos tener un falso concepto. Estábamos viendo en Instagram que el día 1 del tema del sufrimiento fue básicamente en qué concepto teníamos a Dios, porque en el concepto que tuviéramos a Dios iba a ser vital a la hora de yo recibir el sufrimiento, porque si tengo un mal concepto de Dios, el concepto del sufrimiento en mi vida no va a ser bien entendido. Así que yo quiero dejar algo claro. Jesús, Dios, hablando más precisamente, el sufrimiento no surge específicamente de Él. Esto lo tenemos que tener claro, porque de Dios no puede salir nada malo, ¿ok? En Génesis 2 vemos que todo lo que Él hizo fue bueno, no fue más o menos bueno, no fue bueno, todo lo que Él hizo fue bueno. Y vemos que Jesús es fuente de toda sabiduría, de toda bondad. La palabra de Dios dice que todo don perfecto viene de nuestro Padre. Así que nosotros tenemos que tener eso claro para entender cuando nos enfrentemos al sufrimiento. En ningún momento cuestionemos la bondad y el amor de nuestro Padre por cada una de nosotras, sus hijas. Esto es importante. Pero hay una relación muy cercana entre Dios y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios crea al hombre, todos lo sabemos, en el huerto del Edén, tanto el hombre como la mujer, y Dios le da una orden muy precisa, le da una advertencia y le dice, pueden comer de todo árbol, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no pueden comer. Y Él les advierte y dice, no pueden comer. ¿Por qué les dice no pueden comer? ¿Por qué Dios nos dice no pueden? No para hacernos la vida amarga, no para hacernos la vida triste, nos hace esa advertencia de no puedes hacer lo que ustedes quieran poner que la palabra diga que no lo podemos hacer por nuestro propio bien. Dios sabía que en el momento de que el hombre desobedeciera iba a haber un corte en la relación entre Dios y el hombre. Por eso Dios le advierte al hombre con el único fin de que no se alejara de él, para evitar que el hombre comenzara a experimentar lo que es el sufrimiento. Así que podemos entender que el sufrimiento surge de la separación entre Dios y el hombre a manos de Adán y Eva. Yo cuando preparaba esto me venía algo, Dios ponía algo en mi corazón y yo sentía que nuestro mayor sufrimiento, más allá de todos los que estamos viviendo hoy aquí, quizás en algún sufrimiento profundo, nuestro mayor sufrimiento debería ser sentirnos lejos de Dios. Ese debería ser nuestro mayor sufrimiento. Nuestro mayor sufrimiento no debería ser me quedé sin trabajo. ¿Que nos da sufrimiento? Claro que sí. Y no podemos tampoco negar el sufrimiento y hacernos una coraza porque eso es irreal, porque Dios nos hizo personas de carne y hueso. Pero nuestro mayor sufrimiento en la vida debería ser vernos lejos del Señor, porque nada vale la pena. Ningún sufrimiento, ningún sufrimiento evitado vale la pena si eso me va a tener alejado de Dios. Así que esto es algo bien importante que yo les quiero dejar claro. Y a las personas que quizás están aquí, que no conocen al Señor, que no han tenido, todavía no se reconocen como hijas de Dios. El mayor sufrimiento que podemos experimentar es vivir lejos de Dios. Pero la buena noticia es que hay un camino, hay una buena nueva, que es que Cristo murió por nuestros pecados, para que ese sufrimiento de estar separadas de Dios pueda cortarse a través del sacrificio redentor de Cristo. Así que esa es la buena noticia. Pero bueno, me fui como por las ramas, pero me parecía importante reforzar este tema de que el sufrimiento mayor tiene que ser el estar alejado de Dios. Entonces, entendemos que el sufrimiento se introdujo al mundo por esa desobediencia de Adán y Eva. Entonces, dejando esto claro, vamos a decir, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué en el mundo hay sufrimiento? ¿Por qué desde que me levanto hasta que me acuesto escucho malas noticias? ¿Por qué escucho que fulanito mató a su esposa? ¿Por qué me entero que los abortos van en aumento? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué me atracaron? ¿Por qué ese señor que pasó al lado se le ocurrió robarme el celular? ¿Por qué? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Por qué sufrimos? Primera causa, razón o como lo quieran llamar, es sufrimos porque vivimos en un mundo caído, y eso hace referencia a lo que hablamos ahora mismo. Cuando el hombre decide desobedecer a Dios, el mundo cae literalmente.
cae en una separación con Dios y de ahí comienza a surgir, de esa independencia del hombre con Dios comienza esa carrera de sufrimiento. Por la entrada del pecado al mundo a través de Adán, todos somos pecadores y la naturaleza y los hombres estamos bajo la influencia de ese pecado hasta que Cristo llega a nuestras vidas. Pero el sufrimiento es algo, como decíamos, es algo adherente al ser humano. Romanos 12:1, los que lo tienen, si no yo se los leo, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso entra el pecado, por eso entra el sufrimiento. Las chicas en internet, en Instagram escribieron una frase muy interesante y se las comparto. Dice, el orden del día es todo lo que vaya en contra de los principios de Dios. Es difícil que en un contexto así, o sea, en un contexto donde todo va en contra de Dios, lleno de egoísmo y maldad, no haya sufrimiento. Es imposible. Es imposible preguntarnos y encontrar una respuesta por qué el mundo está como está. Está como está, ¿por qué? Porque el mundo se ha alejado del Señor. Entonces, punto 1, ¿por qué sufrimos? Porque vivimos en un mundo caído. Eso es, parece una respuesta como que, ay, qué respuesta tan fácil, pero es la verdad. Estamos en un mundo caído y nosotros no podemos pretender que en un mundo repleto de pecado no exista el sufrimiento. Nuestra esperanza es que en la vida eterna, su palabra lo dice, no va a haber ni más llanto, ni dolor, ni enfermedad. Esa es nuestra gran esperanza, que este sufrimiento es breve a comparación de la gloria que vamos a vivir en la eternidad con nuestro Señor. Así que, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué más sufrimos? ¿Por qué otra causa? Muchas veces sufrimos por el pecado de las otras personas. Podemos ver el pecado que cometió Abraham y hasta el día de hoy, Medio Oriente, mueren miles y miles diariamente por el pecado de un hombre que desobedeció al Señor. Miren el impacto que tienen nuestros pecados. Y esto nos tiene que pellizcar, nos tenemos que pellizcar. Y más allá de decir, ay, no, es que yo estoy así por el pecado de mis papás, no. Tiene que llevarme a entender y a pensar qué gran responsabilidad tengo en cómo manejo mi vida en el sentido de cumplir o no los principios del Señor, porque mi desobediencia a Dios, mi pecado hacia Dios afecta a generaciones. Y no es una maldición generacional que nos cae como una chaqueta, como muchas veces hemos pensado. No, son las consecuencias del pecado en mi vida, cómo afectan a los otros. El ejemplo de Adán y Eva es clarísimo, cómo afectó hasta el día de hoy muerte, separación de Dios. Las decisiones de nuestros padres son un ejemplo común. Yo sé que muchas de ustedes quizás vienen de padres con algún tipo de adicción, de divorcio, decisiones, muchas veces mujeres casadas de sus cónyuges hoy las hacen sufrir. ¿Por qué? Porque nuestras acciones tienen consecuencias, muchas veces solamente en nuestra vida, pero mayormente tienen consecuencias también en todos los que nos rodean. Así que esto es importante. Vamos a retomar. Primero, sufrimos porque vivimos en un mundo caído, sufrimos a causa del pecado de otras personas. Y aquí la parte que no nos gusta y que le haríamos como esto no es para mí, sufrimos por nuestro propio pecado. Nacemos con la maldad en nuestro corazón. Podemos buscar en nuestra propia opinión, en nuestro amor propio, en nuestro deseo de ser esas mujeres perfectas. No, es que yo no soy tan mala. Todas nacemos con pecado en nuestro corazón y nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestros pensamientos día a día nos recuerdan, por lo menos a mí. Y me dice, Mariana, sos pecadora, hay maldad en tu corazón. Por eso todos los días necesito ir en arrepentimiento al Señor, porque todos los días me levanto con un pensamiento cuando Rubén hace algo que para mí está mal, listo, ya, pequé. Entonces, ninguna de nosotras está libre de pecado. Lo bueno es que tenemos las hijas del Señor que podemos ir en arrepentimiento y somos perdonadas por Él. Esa es la buena noticia. Pero hay una noticia que es real y de la que no podemos escapar, que nacemos con maldad en nuestro corazón. Romanos 3, 10, 11 dice, como está escrito, no hay justo ni uno, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. Si Dios
a través de su Espíritu Santo, no nos llevara todos los días a retomar a Él, les aseguro que nosotras no estaríamos donde estamos. Por eso Dios aún diseñó la iglesia local como ese medio en el cual los unos con los otros nos animamos y nos decimos, fulanita, busca a Dios, fulanita, busca a Dios, porque de nosotros mismos muchas veces no va a surgir, es más, nunca va a surgir el buscar a Dios. El sentir que tenemos de buscar a Dios no es puesto por nada más que por Cristo en nuestros corazones. Él es el que pone en nosotros el deseo de buscarle. Entonces, la responsabilidad no está siempre en quienes nos rodean. Nosotras mismas, y esto yo sé que a muchas no les va a gustar, nosotras mismas somos las responsables en muchas ocasiones del sufrimiento en nuestra vida y también el sufrimiento en la vida de otros. Esto es duro, pero tenemos que reconocerlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que al altivo Él lo rechaza, pero al humilde Él lo recibe. Si nosotros en humildad reconocemos que muchas de las cosas que hoy estamos sufriendo es debido a nuestra terquedad, es debido a nuestra desobediencia hacia Dios. Dios está con sus brazos abiertos, dispuestos para restaurar nuestro corazón. Cuando desobedecemos a Dios en busca de nuestros placeres, nos estamos exponiendo a sufrir. Cuando yo rechazo lo que el Señor me dice, cuando yo decido desobedecer a la palabra de Dios por buscar mi placer, me estoy exponiendo claramente al sufrimiento. Esto es importante que lo tengamos en claro. Pero más allá de eso, tenemos la esperanza y el consuelo de que en Cristo hay restauración para nuestra vida. En Cristo hay esperanza. Entonces, más allá de la fuente donde provenga nuestro sufrimiento, podemos aún sobre eso reconocer que está la mano soberana del Señor. Más allá del sufrimiento que estés viviendo a causa de alguien, más allá del sufrimiento que estés viviendo a causa de Adán y Eva, más allá del sufrimiento que estés viviendo aún por tus propias decisiones pecaminosas, nuestra confianza está en que Dios es soberano y Dios está por encima aún de lo que nosotros pensamos que estamos nosotros mismos. Entonces, esta es la esperanza, que Dios es un Dios soberano y Dios es un Dios de propósito. Dios no hace cosas a la loca, como muchas veces nosotros. Dios es un Dios de propósito. Entonces, tenemos que entender que todas sufrimos para algo. Hasta ese algo podemos decidir derribarnos o buscar seguir a Cristo y ser semejantes a Cristo. Miren, ante el sufrimiento no hay muchas cosas que hacer. O me tiro a morir y las lágrimas y me doy, ¿por qué hice eso? ¿O por qué me hicieron esto? ¿O por qué estoy pasando esto? ¿O pasa eso? O digo, Señor, ayúdame, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué quieres que me rinda? Esos son los dos caminos, no hay un tercero. O me derribo y me victimizo, que eso no es más que orgullo y ego, o me humillo, pero digo, Señor, ayúdame, Señor, en mi sufrimiento, la única esperanza que tengo eres tú. Así que, ¿para qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? ¿Para qué está buscando Dios causar en mí a través del sufrimiento que hoy estoy pasando o que pasé hace tiempo? Él está buscando que todo sea para su gloria. Y yo acá escribí, se los voy a leer porque si no se me va a pasar. Yo escribí algo porque muchas veces tenemos un mal entendimiento de la frase o del hecho de que todo tiene que ser para la gloria de Dios. Lo explicábamos al principio, si yo tengo un mal concepto, no un concepto negativo, sino un concepto errado del carácter de Cristo, voy a tener un concepto errado en cuanto a los mandamientos de él. Y yo puse así, cuando decimos que para qué sufrimos, sufrimos para la gloria de Dios, puse, recordemos que todo existe por Él y para Él. Y en este punto debemos entender que cuando hablamos de la gloria de Dios, no hacemos referencia a un Dios ególatra. Dios no es un Dios ególatra, Dios no es un Dios que necesita que lo adoremos. Él en sí se complace a sí mismo, Él no necesita de nuestra adoración, ¿ok? Eso lo tenemos que tener bien claro. Él no necesita de nuestro sufrimiento para tener gloria. Él no es que dice, no es que te voy a hacer sufrir a, no sé, a Juanita porque es que necesito gloria, necesito mi dosis de gloria, bueno, no de gloria egea, mi dosis de gloria, ¿verdad? De gloria. Necesito mi dosis de gloria, entonces voy a ver a quién elijo para que sufra, para que entonces ese sufrimiento me dé la gloria a mí. Dios no es eso. Si nosotros pensamos que es eso, tenemos que arrepentirnos y decir, Señor, voy a tu palabra para entender realmente quién eres.
Él es glorioso en sí mismo. Él tiene toda la gloria en Él mismo. Pero nuestro fin sí es la gloria de Dios. Y cuando nosotros vivimos para la gloria de Dios, en realidad estamos cumpliendo nuestro fin último en esta vida. Entonces, ¿por qué Dios quiere que lo hagamos todo para su gloria? Porque cuando nosotros hacemos todo para la gloria de Dios, somos plenas y estamos cumpliendo cabalmente el propósito por el cual fuimos creados. Entonces, un momento de sufrimiento puede llevarnos a ver la santidad y poder de Dios en nuestra circunstancia, o llevar a los que nos rodean a que vean la santidad de Dios, y eso le va a dar gloria a Dios. Miren esta parte. Muchas veces la manera en que manejamos nuestro sufrimiento va a ser testimonio para que los demás den gloria a Dios, aun cuando el sufrimiento de mí no se ha quitado. Se lo explico en español. El sufrimiento que hoy estás viviendo, quizás Dios lo ha permitido. Escuchen la palabra, permitido, ¿ok? Dios lo ha permitido. ¿Para qué? Para que a través de cómo manejes ese sufrimiento, muchos vean y le den gloria a Dios. Esto es importante porque si nosotros como hijas de Dios somos las primeras que ante el sufrimiento empezamos a rebelarnos contra el Señor, te aseguro que los que te estén mirando no van a dar gloria a Dios. Así que sea que Dios permita que el sufrimiento persista o sea quitado de tu vida, que todos los que te vean puedan dar gloria a Dios. Así que te pregunto, las personas que hoy saben que estás viviendo una crisis, las personas que hoy saben que estás viviendo una aflicción, pueden ver tu reacción al sufrimiento y decir, yo no sé, yo no creía en el Dios que fulanita cree, pero ahora que veo cómo ella está reaccionando, o sea, ese Dios tiene que ser real, ese Dios tiene que existir, porque qué manera y qué confianza absoluta tiene esa persona, que este sufrimiento viene aún de un Dios, no viene, es permitido por un Dios que la ama. Entonces, qué hermoso es tener este entendimiento de la gloria de Dios. Y muchas veces el sufrimiento vendrá desde la misma soberanía de Dios, con el propósito de Él, que Él se glorifique. En Acciones que Alumbra compartían las chicas el ejemplo del ciego, al cual la gente se le acerca a Jesús y le dice, él ¿por qué está ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? O sea, ¿cuál es la causa? ¿El pecado de otros o el pecado propio? ¿O el pecado personal? Y Jesús le dice, no, es que acá no pecó ni el padre ni él. Dice así, se los voy a leer para no decir mal la palabra. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego. Miren esta frase, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que podemos ver claramente en este hombre ciego cuál era el fin de su ceguera. La gloria de Dios, que las obras de Dios sean manifiestas. Dios tuvo misericordia y sanó al ciego. El ciego pudo ver y esto dio gloria a Dios. Así que mi invitación es que en el sufrimiento que hoy estás pasando puedas darle la gloria al Señor y no como algo automático, como no le voy a dar la gloria a Dios para que mi familia le dé la... No, porque eso no sirve de nada. Que podamos creer en nuestro corazón que lo que estamos viviendo va a dar gloria a Dios. Y les repito, y es importante que en el medio de sufrimiento lo tengamos constantemente en nuestra mente. El sufrimiento que podemos estar pasando hoy aquí es nada comparable a la gloria que vamos a vivir en su eternidad. Así que yo creo que si nos dieran a elegir una gloria eterna versus un momentito de gloria, como podemos ver el caso de Maradona, es el caso que está como de moda en estos días, ¿verdad? ¿De qué le sirvió quizás tener todos los recursos para tener una vida sin sufrimientos? Que dicho ese paso, sufrió demasiado, pero bueno, vamos a imaginar que no hubiera sufrido. ¿Para qué sirve la gloria terrenal? Para estar separados de la gloria eterna. Así que el sufrimiento en comparación con la eternidad son segundos lo que, aunque a nosotros nos parezca eterno, ese sufrimiento que parece eterno, a los ojos de la eternidad son segundos, que entre comillas, por así decirlo, valen la pena. Y la última, hay muchos propósitos, pero el otro propósito que yo escogí fue nuestra santificación, vivir como Cristo. C.S. Lewis decía que el sufrimiento, y sé que muchos lo han escuchado, es el megáfono de Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, si yo a ustedes les preguntara,
a la mayoría, no digo a todas, pero muchas de nosotras llegamos a los pies de Cristo a través de un sufrimiento, ya sea personal o sea de alguien. Por eso sí se dan cuenta que Dios nos ama, aún usó el sufrimiento para alcanzarnos. Eso es hermoso darse cuenta de eso. Es un megáfono, es el megáfono de Dios no para dejarnos sordas, no para hacernos daño, es para atraernos a Él. Piensa en este momento, o de aún de personas que Dios usó, Dios permitió que a través del sufrimiento que estaban pasando se acercaran a Él. Eso es hermoso. Si estamos en Cristo, podemos saber que el sufrimiento es un regalo con el propósito de conformarnos más a su imagen. Por tanto, este es un hermoso principio clave en la vida cristiana. Debemos dar gracias a Dios por el sufrimiento, por lo que Él puede hacer a través del dolor en nuestras vidas. Y yo les quiero compartir una frase que dijo John Blanchard, no sé si se pronuncia así, no sé, dice así: el dolor, y escuchen esto que es muy importante, el dolor y el sufrimiento no son necesariamente señales de la ira de Dios. Pueden ser exactamente lo opuesto. Y yo lo creo que una vez lo escribí en mi Instagram, la mayoría de las veces, por no decir todas, no puedo decir todas porque no soy Dios ni sé todo eso, pero muchas de las veces los no de Dios son una muestra de amor para nosotras. Aunque como hijas caprichosas muchas veces no lo queramos entender así. Los no de Dios son muchas veces muestra del amor de Dios por nosotros. Así que nosotros podamos ser esas hijas que conocen el amor de Dios y no nos ponemos caprichosas con el no, pero es que yo quiero, no, pero no. Cuando Dios nos dice que no, Él nos ama tanto que ese no es una muestra de amor para nosotros. Así que no luchemos con los no de Dios. No es que yo declaro que sí, no, si Dios te dijo no, dejemos así las cosas por nuestro propio bien, dejemos así las cosas, no luchemos contra lo que Dios nos está diciendo. Esto es muy importante. El sufrimiento como parte del propósito soberano de Dios lo podemos ver en la vida de Job. Sé que muchas de las que están aquí seguramente han leído la historia de Job, o brevemente te la cuento. El hombre perdió todo. Yo pienso que después de Jesús, según lo que la Biblia nos muestra, fue el que más sufrió. Él perdió hijos, perdió casa, perdió su salud. O sea, el hombre estaba sufriendo literalmente. Pero este sufrimiento sirvió para que él, lo vemos en Job 42:5, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El sufrimiento de Job tuvo un propósito mayor, que él pudiera conocer al Señor. Y muchas veces, mujeres, el sufrimiento que nosotras estamos viviendo tiene como único fin y fin supremo, yo pensaría, que conozcamos a Dios. Difícilmente en los mejores momentos de nuestra vida es cuando más corremos al Señor. Difícilmente. Si yo les digo cuáles han sido sus momentos de más intimidad con el Señor, les aseguro que han sido en los momentos más difíciles de su vida. Por lo menos conmigo fue así. Yo me acuerdo cuando Martina estuvo enferma. Dios mío, yo me comía la Biblia, me comía las oraciones, o sea, yo me levantaba en intimidad con el Señor, me acostaba con intimidad con el Señor, y yo muchas veces digo: Señor, no permitas que mi corazón se endurezca para que tengas que usar el megáfono para abrirme los oídos y para que te vuelva a buscar con intensidad. No motivemos al Señor a tener que usar el megáfono, tengamos los oídos abiertos constantemente, porque el Señor quiere que nosotros le escuchemos, y Él se hace oír. Ustedes saben que Él se hace oír y Él se hace escuchar, porque el fin de Él no es ganar nuestro corazón, porque Él ya lo tiene, es que nosotros podamos conocer a ese Dios que encontramos en su palabra. Yo escribí a los ojos no lo escribí yo. Sí, lo escribí yo. Al lado dice la frase de otro, pero este sí lo escribí yo. A los ojos de la eternidad, el sufrimiento de Job solo duró segundos que permitieron que viviera eternamente junto a Dios. Fueron segundos de sufrimiento. Para él fueron años. Pero en la regla de la eternidad, en el paralelo con la eternidad, fueron segundos. Así que nosotros podemos ser esas mujeres que disfrutamos, que nos gozamos, no somos masoquistas. Muchas veces nosotros decimos, mucha gente dice, es que a ustedes parece que les gustará sufrir. No es que nos gusta sufrir, es que entendemos que en el sufrimiento nuestra visión del Señor muchas veces se aclara. Y son en esos momentos que nosotros valoramos aún la gloria que vamos a tener en la eternidad.
Así que vamos a ir terminando viendo en Cristo nuestro mayor ejemplo. Job, excelente. Muchos personajes bíblicos excelentes, pero vamos a bajar con nuestro ejemplo supremo que es Cristo. Cristo tuvo que sufrir, lo estábamos viendo al principio, Cristo sufrió. Yo quiero que me acompañen a Hebreos 5:7. Ojalá estén tomando nota bueno, yo lo estoy grabando igual, pero pienso que es un tema que siempre tenemos que estar refrescando. Miren lo que dice Hebreos 5:7. Bueno, el título del versículo, después si lo pueden leer con todo mejor, pero bueno, por cuestión de tiempo solamente me voy a enfocar en esos versículos. El título es Jesús el gran sumo sacerdote y es capítulo 5, versículo 7, dice, y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando fue hombre, o sea, cuando estuvo en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní, todos sabemos esa historia. Él decía al Señor, Señor, pasa de mí esta copa. Y lo que les decía al principio, él si bien le daba miedo, bueno, no miedo, si el sufrimiento era la muerte tan cruel que iba a tener, el dolor que él sentía era de un Dios santo, verse con todos nuestros pecados, imputado con todos nuestros pecados, que eso iba a causar una separación de Dios. Ese era su dolor. Su dolor no era, sí era, pero no era. Quiero que me entiendan. Sí podía llegar a ser, pero en realidad el dolor, el sufrimiento primario de él era vivir esa separación con su Padre. Entonces, la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní demostró que luchó con la dificultad de la obediencia, pero obedeció perfectamente. Lo decíamos, Jesús fue sin pecado, ¿ok? No es que él estuvo como que casi que no, él nunca desobedeció, pero aún siendo el Hijo de Dios, el sufrimiento obró en él la obediencia que Dios quería ver en él. Entonces vamos a ver cómo funcionó aquí el sufrimiento en Jesús y qué debemos aprender de él, qué debemos aprender de nuestro Padre. Jesús pidió que su Padre, ¿qué le dijo? Pasa de mí esta copa. Muchas veces nosotros le hemos dicho, Señor, te prometo que si me sacas este sufrimiento, no sé, no miro más series por 2 meses. Señor, te pido que... Estas son nuestras oraciones muchas veces, pero con Jesús la copa no fue quitada. Dios no dijo, ay, si sabes qué, sí voy a pasar de ti esta copa. No, Jesús, Dios no tomó porque había un plan supremo dentro del sufrimiento de Jesús. Sin embargo, su oración sí fue escuchada porque su oración no era escapar de la voluntad de Dios. Recuerden que dijo, pasa de mí esta copa, pero, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Su oración no era para escapar de la voluntad de su Padre, sino para aceptarla, y esa oración definitivamente fue escuchada, porque él pudo aceptar la voluntad de su Padre, y la voluntad de Dios se cumplió, y miren lo que escribí, y Cristo glorificó al Padre con su obediencia, y luego fue el Padre quien glorificó al Hijo por su obediencia. Lo vemos en Filipenses 2, dice que él le dio un nombre que es sobre todo nombre, él lo glorificó, porque a causa de que Cristo fue obediente en todo. Y en 1 Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, Cristo padeció, sufrió, no por su pecado, no porque alguien, por el pecado otro, sufrió para darnos salvación. Vosotros también armados del mismo pensamiento. Debemos ser como Cristo. Miren esto que aprendí mientras preparaba. Si el sufrimiento fue lo suficientemente bueno para enseñar al Hijo de Dios, nunca debemos despreciarlo como una herramienta de instrucción en nuestra vida. ¿Por qué vamos a escapar al sufrimiento? Si el mismo Dios dijo, Señor, pasa a mí esta copa de sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad. Entonces nosotros, porque vamos a ser quizás tan tercas de decir, Señor, pásame esta copa, que se haga mi voluntad. Porque si dijéramos, Señor, que pásame esta copa, pero que se haga tu voluntad, a menudo decimos, Señor, pásame esta copa, no quiero beber esta copa, no quiero hacer mi propia voluntad. Entonces,
¿Qué papel juega Dios en nuestro sufrimiento? Dios nos en Cristo, a través de Cristo podemos ver cómo tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer siempre, tenemos que aceptar el sufrimiento como parte de la soberanía del Señor. El hecho de que no lo aceptemos como la soberanía no va a hacer que este sufrimiento desaparezca. No es como cerrar los ojos y decir, no, 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 no hay dolor, no hay, como hacía una película, no hay dolor, sí, hay sufrimiento. ¿Cómo voy a afrontar este sufrimiento? ¿Y qué papel juega Dios en nuestro sufrimiento? El papel de Dios en nuestro sufrimiento es un Dios de amor, es un Dios que camina con nosotros durante el sufrimiento, no es un Dios lejano que se sienta en la esquina para vernos sufrir y se goza en nuestro sufrimiento. Él es un Dios que camina con nosotros en el sufrimiento y sabe que aún ese sufrimiento es para un bien mayor nuestro. Cuando yo entiendo eso, pienso que muchas de las que estamos aquí tenemos hijos también. Bueno, yo tengo hijas, pero hay muchas con hijas e hijos. Muchas veces cuando nosotros vemos sufrir a nuestros hijos, nosotros sufrimos, pero sabemos que ese sufrimiento que están pasando es necesario, porque eso les va a evitar un sufrimiento mayor. Entonces, de la misma manera, tenemos que entender que nuestro Padre amante, con un amor mucho más incondicional que nosotros, con un amor mucho más santo que nosotros, con un amor no egoísta como el nuestro, Él está con nosotros en medio del sufrimiento. Alguien dijo, la mano de mi Padre, hablando de Dios, nunca provocará una lágrima innecesaria en ninguno de sus hijos. La mano de mi Padre nunca provocará una lágrima innecesaria en ninguno de sus hijos. Esto es hermoso entenderlo, porque cuando yo entiendo que el Dios que me ama permite el sufrimiento, mi perspectiva cambia totalmente, porque entiendo que Dios es un Dios de amor, que Dios no se goza en nuestro sufrimiento, sino todo lo contrario, nos acompaña durante ese sufrimiento y porque su propósito es para nuestro bien. ¿Y ese bien cuál es? No es que seamos felices, ese bien es Cristo, ese es bien, una vida eterna con Él. Entonces, para concluir, mujeres, y dejar 5 minutos de preguntas al final o de compartir, ¿cómo vamos a reaccionar al sufrimiento? Ok, ya sabemos de dónde viene, cómo viene, con qué papel juega Dios. Bueno, eso es muy linda la teoría. Ahora, estoy sufriendo, ¿cómo voy a reaccionar a mi sufrimiento? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Lo voy a ver como la oportunidad que Dios está permitiendo para ser como Jesús? ¿O como una oportunidad para hacerme miserable, para victimizarme ante este sufrimiento que estoy pasando? Santiago 1 del 1 al 2 dice, en el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tiene su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y es importante aclarar que no nos gozamos en el sufrimiento, sino que nos gozamos en lo que el sufrimiento produce en nosotras. Produce que seamos perfectas, produce que nuestra fe sea fortalecida. Ese es el resultado de nuestro sufrimiento. Nosotros nos quedamos, no es que me gusta sufrir por sufrir, no es que me gusta, es que valoro el sufrimiento, porque a través de ese sufrimiento mi fe es fortalecida y mi conocimiento del Señor va aumentando y mi relación con Dios es cada vez más cerca. Así que tenemos que entender que nuestro sufrimiento presente es el preludio a la glorificación. Miren lo que dice Romanos 8:17 y terminamos. Porque considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que se revelará en nosotros. Y les quiero contar que los sufrimientos que padecían nuestros hermanos en la iglesia primitiva en los primeros tiempos del cristianismo no eran comparables al sufrimiento que nosotros podemos estar viviendo. Porque yo no creo que se hayan metido en la casa de nadie a agarrar a sus hermanos, a llevarlos, a colgarlos en el fuego, a matarlos con los leones. Yo no creo que, o alguien me dirá, no, sí, ayer se metió en... No, o sea, esto es el sufrimiento que esta gente sufría, era literalmente sufrimiento físico, era sufrimiento de que los perseguían. Ese es el sufrimiento que ellos estaban, que los decapitaban, que los mataban. Muchos vieron morir a Cristo. Entonces, ellos decían, porque considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos. O sea, no tienen comparación alguna de ser comparados con la gloria que se revelará en nosotros. Por eso el punto es importante. Estamos seguras, que hay una gloria que se revelará en nosotros.
Estamos seguras que hay una eternidad guardando por nosotros, porque si no el sufrimiento no va a tener sentido. El sufrimiento lo único que va a causar en nosotros es muerte. Por eso, mujeres que están aquí conectadas, el fin de todo esto es que nosotros podamos correr a Cristo, podamos arrepentirnos de nuestros pecados y podamos decirle, Señor, necesito que me perdones mis pecados, necesito que me hagas nacer de nuevo, necesito ser una nueva criatura, porque si no, el sufrimiento va a ser imposible de sobrellevar. Va a ser literalmente una carga. Solamente las hijas de Dios podemos ver el sufrimiento como algo que produce en nosotras un gran peso de gloria. Y yo les quiero compartir una de las frases que compartieron en las mujeres. Dice, es solo en la cruz, miren esta frase que dijo Elizabeth Elliot, que por cierto Elizabeth Elliot fue una mujer que sufrió bastante, creo que más que todas las que estamos aquí. No conozco la vida personal de cada una, pero tengo aquí, ni es revelación, pero tengo la sensación de que no hemos sufrido como ella. Ella decía, es solo en la cruz, es solo en esa cruz donde podemos empezar a armonizar, como a unir esta aparente contradicción entre el sufrimiento y el amor. Es solamente en la cruz. Si no está en la cruz de Cristo, no le voy a encontrar sentido ni relación al amor con el sufrimiento. Es en la cruz que nosotros podemos encontrarle sentido al sufrimiento, porque es en la cruz donde vemos el amor de Cristo derramado por nosotros. Y es en esa cruz donde entendemos realmente lo que fue el sufrimiento. Y vemos nuestro sufrimiento a los ojos de esa cruz y decimos, este sufrimiento mío no es comparable. No, o sea, no tiene nada, o sea, no tiene nada que ver con el sufrimiento que Jesús tuvo por amor a mí. Entonces, cuando yo veo esa cruz, veo el amor de Dios, veo mi sufrimiento actual, pero entiendo que ese amor cubre el sufrimiento que yo hoy estoy teniendo, porque si un Dios que me amó tanto para dar a su propio hijo, es imposible que yo piense que me va a dejar sola en el sufrimiento. Entonces, mujeres, yo te invito a que cierres tus ojos, vamos a orar. Veo que hay bastantes cosas en el chat, perdón, no las he leído todas, ahorita las leo, pero no quería moverme de estar enfocada en compartir esto. Y vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo quiero que le pidamos al Señor que sea Él quien pueda estar obrando en nuestros corazones y que podamos entender que el sufrimiento que estamos viviendo hoy no es digno de ser comparado con la gloria venidera. Así que te invito a que cierres tus ojos, vamos a orar. Donde estés, si estás conectada sin cámara, te invito a que también cierres tus ojos. Este sea un momento de comunión, las unas con las otras y de las unas con las otras con el Señor. Gracias, Señor Padre, porque entendemos, Señor, que tú nos amas, Señor. Entendemos que nos amaste tanto, Señor, que estuviste dispuesto a sufrir, Señor, la más cruel muerte, y no solamente la más cruel muerte, Señor, sino el dolor más duro, Señor, que fue la separación, Señor, a causa de nuestro pecado de tu Padre, Señor. Gracias, Señor, porque nuestros sufrimientos, Señor, comparados al tuyo, Señor, quedan muy pequeños, Señor, y nos animan, Señor, a seguir tus pisadas, como dice tu palabra, Señor, a vivir, Señor, de acuerdo a lo que tú has destinado para nosotras, Señor. Señor, que no seamos como estas mujeres necias, Señor, que volteamos los ojos, Señor, a lo que nos estás queriendo decir, Señor, y buscamos, Señor, el camino de nuestro placer, el camino, Señor, que nos lleve a sentirnos bien por un momento, Señor, pero que no entiende, Señor, la grandeza de una gloria futura, Señor. Señor, que podamos entender, Señor, que si tenemos que perder todo, Señor, por ganarte a ti, como decía Pablo, Señor, lo tengo todo, Señor, como basura, Señor, a fin, Señor, de ganarte, Señor, a fin de conocerte, Señor. Te pido por cada una de las mujeres que hoy está conectada, Señor, que junto a ellas, Señor, yo también, Señor, tengamos la claridad, Señor, de tu gran amor por nosotras, Señor. Señor, que podamos entender cuán gran amor tienes tú por cada una de nosotras, Señor. Un amor tan grande, Señor, que fue a la cruz a morir por perdonarnos nuestros pecados, Señor. Señor, pecados que surgieron de nuestro orgullo, pecados, Señor, que
que ensuciaron, Señor, esa cruz, Señor, pero que tú lavaste, Señor, y nos dejaste blancas, Señor. Gracias, Padre. Señor, que anhelemos, Señor, profundamente, Señor, y que aún en medio del sufrimiento, Señor, podamos ver, Señor, que tú estás con nosotros, Señor, y que podamos preguntarte, Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Que se haga tu voluntad en mi vida y no la tuya. Y que te haga tu voluntad, Padre, y no la mía. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mujeres, yo no sé si alguna quiere compartir. Quiero terminar leyéndoles una frase. Déjenme que la encuentre, porque me la encontré ayer o hoy, no sé, y se las quiero compartir. Dice así, déjenme un segundito. Y pienso que está muy relacionado con lo que hoy estábamos hablando. Dice así: este mundo, levántenme la mano si están conectadas, si me ven, si todavía, si no se han ido, ahí están las de las cámaras, las que no tienen cámara, hay María Mónica, Gina, muy bien, ahí Gloria, bueno, dice, este mundo es todo el infierno que un verdadero cristiano tendrá que soportar. Podríamos cambiar quizás la palabra sufrimiento para que podamos entender un poquito más el sentido de la palabra. Dice, y es todo el cielo, esta parte fuerte es dura, pero es verdad, es una realidad que no podemos negar. Dice, este mundo es todo el infierno que un verdadero cristiano tendrá que soportar. Y es todo el cielo que un incrédulo podrá disfrutar. Qué gran alegría tenemos nosotras en entender que todo el dolor que podamos estar viviendo aquí es todo el dolor que vamos a experimentar. No hay más dolor, porque su palabra dice que allá no va a haber ni llanto, ni dolor, ni enfermedad. Lo máximo que vamos a sufrir es lo que hoy estamos sufriendo. Pero qué necesidad de hablar de Cristo a los demás, porque dice que esto, que esta tierra que hoy vemos, estos placeres que hoy vemos, o que muchos disfrutan, entre comillas, hoy, es todo el cielo que un incrédulo podrá disfrutar. No hay más, no hay más. Lo que viene para los que no son hijos de Dios es sufrimiento, y no es un sufrimiento momentáneo, es un sufrimiento eterno. Pero qué gran esperanza tenemos las hijas de Dios, que lo nuestro va a ser un cielo eterno. Así que esa sea nuestra esperanza. Quiero saludar a Neisa, que bueno, ya está en Cartagena. Neisa, qué bueno verte conectada. Quiero saludar a las mujeres que hoy nos visitan por primera vez, también Melquis, también vi por ahí a Evenis, qué bueno verte, Evenis desde Santa Marta, Salma, Ludis, Claribel, hay muchos nombres que la verdad no conozco. Quiero preguntar si hay alguna que está por primera vez, de dónde nos están escribiendo, así que pueden destapar sus micrófonos y decirnos de dónde nos escriben o de dónde están conectadas, que no sea Colombia. Ok, Ninoska Durán nos está visitando. ¿Quién más? ¿Alguien más que no sea de Barranquilla? Nati, no sé cuál cita bíblica, pero ahorita yo te paso el bosquejo si querés. Alguien que nos visite que no sea de Colombia. Saludos desde México, Verónica Ortiz. Verónica, qué bueno que nos puedas estar visitando desde México, lindo y querido. ¿Alguien más? Ahí me estaban diciendo que había alguien de Chile. No sé si fue una falsa información. Pero bueno, también sé que está ahí Claudia desde Nueva York, ¿verdad? Sí, no. México también. También México, bueno, yo a veces me confundo. Saludamos a Tate Insignares, Galis, que es la primera vez que se conecta, qué bueno. Quiero invitarlas a que estén pendientes de las redes, que viva México, y Verónica dice Nati, qué bueno. Que puedan estar pendientes de las redes sociales, porque esta semana vamos a estar iniciando el sorteo. Bueno, no es un sorteo porque, no sé si es un sorteo, bueno, se van a estar ganando un libro, no sé cómo funciona eso en las redes, soy un poquito lenta para eso, pero bueno, la idea es que alguien va a tener la bendición de poder tener un buen libro para leer, para edificarse, así que estén pendientes de las redes. Alguien que quiera compartir algo, como quizás la palabra de hoy les pudo confrontar, animar. Pau. ¿Cómo sabes que yo? Porque quitaste el micrófono.